bueno que siguen con nosotros en su espacio Buenos Días RD. Recuerden, como siempre, que Marcos Cambio está cambiándolo todo desde 1971, cambiando cheques, cambiando dólares, con 4 sucursales en Guravito, en el Ensanche Libertad, en la Plaza Natalitaria frente al metro y la principal en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Marcos Cambio, cambiándolo todo. Esmeralda, cuénteme, buenos días, ¿qué tal? Cambiándolo todo. Sí. Así hemos estado la mañana de hoy. Así estábamos la mañana de hoy, cambiándolo todo. Señores, gracias por estar con nosotros un día más de este mes de junio a través de Luna TV, Canal 53. Buenos días, RD. Hoy vamos a hablar, tenemos invitado, como dijo José Alfredo, donde vamos a hablar de los proyectos que se han anunciado y los que se han iniciado ya, sobre todo en la provincia de Santiago. Así es. Estará con nosotros el arquitecto Alexis Sosa, quien es el director de Obras Públicas para la Región Norte. Óigame, una de las noticias que vamos a comentar hoy, y quisimos iniciar con ella de inmediato, es la del PRD. El PRD que anuncia que someterá un proyecto de ley para eliminar impuestos a combustibles. Para Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, no se justifica el precio de los combustibles en la población, que la población paga, ¿verdad? Que se paga en el país, por lo que pidió al gobierno que transparente su costo y anunció que diputados de su organización presentarán un proyecto de ley para eliminar los impuestos a los carburantes. Quise leer esta parte, porque óigame, por eso es que los políticos dominicanos han perdido el crédito. Y lo digo de manera responsable, porque este señor que está hablando allí, el presidente, está hablando en condición de presidente del PRD, pero ese señor, que también fue candidato a la presidencia de la República, fue canciller de la República en el gobierno pasado, en el gobierno de Danilo Medina. ¿Y por qué no propuso eso cuando estaba en el gobierno de Danilo Medina? ¿Por qué no le propuso que tenía mayores posibilidades de que este proyecto de ley o anteproyecto de ley que va a presentar se pudiera aprobar? No, es más fácil aprobarlo cuando tú tienes el gobierno en tus manos, ¿no? El Congreso Nacional. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo hiciste eso hace 2 años o hace 3 años? ¿Él no tenía el Congreso para él? Bueno, estaba en el gobierno. Él era un pegado del PLD. No, él era un funcionario importante. Porque negoció, porque ese es un partido que ya está para negociar. Y ese impuesto, como el Reformista también. Claro, pero ese impuesto al combustible no es un impuesto que se lo inventó el PRM, ni se lo inventó. Ese impuesto viene desde hace años y que ahora incluso, y usted lo sabe, lo hemos debatido aquí y la gente lo sabe, en los Estados Unidos, que siempre ha estado el precio del combustible más barato que en la República Dominicana, está al mismo nivel, por la situación que ha pasado, tanto de la pandemia como de la crisis, la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces ahora se justifica más que nunca el alza de los precios en los combustibles. Y este señor viene con esto. Para mí esto es un disparate. No un disparate porque haya que modificar la ley para que no tenga tanto impuesto el combustible, no, el precio del combustible, sino porque se destape con eso ahora, cuando él pudo hacerlo en el pasado reciente. Entonces, por eso es que los políticos, cuando están en la oposición, dicen una cosa, y cuando están en el gobierno, piensan otra. Eso es como una gente del PRM ahora me diga a mí, cuando salga el PRM del gobierno, que hay que hacer tal cosa, pero usted, ¿por qué no lo hizo? O sea, entonces, así mismo yo le digo a Miguel Vargas, o a cualquier otro, no es que no tengan derecho a hablar, porque es, ¿verdad? Ese es un derecho que lo tiene todo el mundo. Pero usted estuvo allí en el gobierno, amigo mío. Usted duró 4 años siendo canciller de la República, en el gobierno, con el apoyo del Congreso Nacional y de todo el mundo. ¿Por qué no sometió ese proyecto de ley? Y ahora no hubiésemos tenido ese problema. Pero entiéndelo. No, hombre, él quiere sonar. Por eso es que el presidente Abinader le dice. Leonel Fernández. Por eso que el presidente Abinader le dice, miren atrás. Danilo Medina. Y él mismo pues quiere hacerse sentir. Por eso que el presidente Abinader, yo dije Leonel, no sé, el presidente Abinader dice, miren hacia atrás. Es por eso. No miren hacia atrás. Bueno, no miren hacia atrás, pero a veces hay que mirar atrás.
Cuando dice no miren hacia atrás para que no voten, pero hay que mirar. Él se contradice, el presidente. Pero hay que mirar hacia atrás para lo que la gente dice si no. buscan en Google van a mirar hacia atrás. Bueno. También van a mirar el presente. Y cuando él salga de ahí también van a mirar el pasado atrás, claro. de su gobierno. Y hablando del PRM, dirigentes del PRM, también de los partidos de oposición y politólogos se han referido al respecto, unos defendiendo el accionar del mandatario, del presidente Luis Abinader, y otro pues atacándolo, calificándolo de desenfocado, por considerar que no es el momento para esto, para lo que dijo el presidente Luis Abinader en el discurso donde estaba juramentando las autoridades internas de este partido. Para el vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Héctor Guzmán, el discurso del mandatario estuvo desenfocado de la actividad en que se desarrolló y de la situación de la crisis que vive el país. Asegura que el discurso se convirtió en una especie de proclamación de una candidatura por la repostulación presidencial y no era un acto de juramentación institucional de nuevas autoridades del PRM. Hoy podemos asegurar que nadie sabe qué dijeron el presidente y el secretario general del PRM, qué van a hacer por ese partido. Nadie, absolutamente nadie lo sabe, así habló este dirigente. Mientras que el politólogo Henry Blanco Castillo señaló que sí, el presidente y el gobierno apuestan a la reelección, deben convencer a la población de su modelo de gestión gubernamental. Y hemos escuchado también a Margarita hablando, Leonel Fernández, bueno, Leonel ha hablado antes del discurso, después del discurso también Abel Martínez y otros más se han referido a este discurso que dio el presidente de la República. Él lo que hizo fue, él entró fue al saco donde están los demás que están todos en politiquería. Claro, porque, óigame, pero ahí voy otra vez y voy a repetir el mismo discurso. Entonces ellos quieren, la oposición quiere que Luis Abinader se mantenga escondido, el PRM se mantenga escondido, mientras ellos toman las calles. O sea, aquí está todos los fines de semana, Abel Martínez está todos los fines de semana juramentando equipo, ¿sí o no? Leonel Fernández está toda la semana. Sí, pero este acto no era para eso. Olvídese de eso, es un acto político. También, espérate. Es un acto político. Entonces el presidente de la República tenía 2 años que no le hablaba a su dirigencia. Estaba emocionado. Y lo hizo, y eso no es un pecado. Él lo hizo. Pecado no es. Exactamente, ni es ilegal, ni es un pecado, ni nada. Entonces, quieren que el presidente... Pecado no es, pero él mismo muchas veces ha dicho y ha hablado de esto, sin embargo, él fue que se le fue la guagua. ¿Pero qué ha dicho el presidente de eso? Que no se habló de reelección. Pero él no habló de reelección. Él no tocó la reelección. De politiquería, no. No, él lo que dijo fue ¿Qué fue lo que él dijo? No, el presidente nunca mencionó la palabra reelección. No, pero es que tú no tienes que mencionar una palabra para vender un mensaje. Está bien. O para enviar un mensaje. Eso queda a interpretación de la gente. Pero que el pueblo no es bruto, ni la gente que estaba sentada ahí no es bruto, pero eso no sale así. Lo que quiere la oposición es que Luis Abinader y el PRM se queden en silencio mientras ellos hacen de todo y acaban con el gobierno y acaban con todo el mundo. Entonces, ok, déjennos el escenario a nosotros. No, pero así no. Que tienen su derecho también. Exacto. Ellos tienen derecho a ser oposición. Claro, pero el gobierno tiene derecho a defender su obra. Por Danilo Medina, cuando sale a juramentar, no dice muchísimas cosas. Cuando Abel Martínez sale a juramentar, no dice muchísimas cosas contra el gobierno. Todos hacen lo mismo, y por entonces, eso mismo. Entonces, lo que digo es que Luis Abinader se metió en el mismo saco, en la misma guagua de los demás. Se montó en la ola. Entonces ahora vienen a acabar. Porque la gente tiene que tener cuidado con cómo habla. Tiene que tener cuidado. Porque eso es un escenario. Dígame usted, Esmeralda, si nosotros tenemos una actividad, qué sé yo, de una actividad aquí del canal social, y es el momento para yo decir tal cosa, porque yo lo digo. Porque además, si va en esa línea, porque si usted me dijera a mí que él dijo eso en un entierro, que dijo eso en el cumpleaños de su hija o en otro lugar, bueno, está bien, está fuera de contexto, lo que sea, no sé, pero lo dijo en un acto político. Estaban juramentando a Paliza y a Carolina y a los demás miembros ya de directivos del PRM a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el presidente Abinader hablara así. Es una tontería.
Bueno, señores, Digo yo, ¿no? Cambiando de tema ya y soltando un poco al discurso del presidente, porque no vamos a pasar la semana entera hablando de Abinader. Se va a pasar la semana Tenemos entera. 2 días en decirle. esto, hablando de Luis Abinader y el discurso del domingo. Hablar, Lo que pasa es que tiene miedo, muchos tienen miedo, porque nunca habían escuchado al presidente hablar así. Ese es el problema. El presidente Abinader es la primera vez fuera de campaña que habla de ese modo, porque todo el mundo lo estaba comiendo, como dicen aquí. ¿Cómo que dicen ellos en el barrio? Se lo estaban comiendo con, no sé qué sé yo, bueno, iba a decir un nombre de una gaseosa. Pero no, así no, vamos a defender también. Siga usted. Ah, bueno, porque se está convirtiendo en Luis. No, porque hay que decir las cosas así, señores. Porque aquí todo. No, porque óigame lo que pasa. Y hay que estar claro con eso. Siempre cuando hay una gente en el gobierno, quien comenta siempre está nada más contra el gobierno. Y eso no es mi discurso. El discurso mío es decir las cosas como son. Porque, nada más tienen el derecho a hacer campaña a la oposición. Ahora mismo no tienen derecho ninguno. Entonces. Ahora mismo, según la Junta, y si aquí se respetaran las autoridades y las leyes, ninguno deberían de estar hablando ahora mismo de campaña política. Entonces, ¿y la Junta para qué está ahí? Deberían de estar los diferentes partidos organizándose para entonces salir a las calles. Ya la política, la campaña está Pero abierta. lamentablemente, los que están fuera y los que están dentro están en campaña, La desgraciadamente. campaña está abierta. No siempre. Siempre aquí en este país siempre la campaña está abierta. Pero ahora más que nunca. No, ahora inmediatamente Luis ganó, siguieron en campaña de todo una el mundo, vez. todos los partidos. Imagínense. O sea, todo lo están haciendo mal, si a eso vamos. Miren, señores, hablaba yo, cambiando de tema, de lo que tiene que ver con las jóvenes que se hicieron virales en una escuela donde pues bailaban con ropa interior, se quitaron las faldas, los pantalones de la escuela y en un aula de un liceo estaban bailando, como le dicen los jóvenes, perreando, ¿verdad? Pues decir que estas estudiantes que hicieron el video en la escuela bailando en ropa interior no serán expulsadas. Esta polémica que ha generado estas imágenes de 3 estudiantes bailando música urbana en ropa interior en un aula de la escuela comunitaria Mauricio Báez, ubicada en Los Guaricanos, llevó a los representantes del Ministerio de Educación, los padres de las alumnas involucradas. En este caso, las autoridades del centro educativo se reunieron ayer para establecer las medidas que se llevarán a cabo para que estas situaciones no vuelvan a suceder y hechos violentos entre menores tampoco se den de nuevo. Aunque los estudiantes que participaron en el video no serán expulsadas de la escuela por el estado emocional de las menores, el Departamento de Psicología de esta regional llevará a cabo un plan de orientación a los fines de dar apoyo a los familiares, mientras que madres de algunos estudiantes de esta escuela fueron consultadas y manifestaron que están de acuerdo con que las alumnas no sean expulsadas. Sin embargo, insistieron en que es necesario que desde el hogar se le inculquen los valores a los jóvenes. Eso es realmente lo que falta en nuestra sociedad, no solamente República Dominicana, sino el mundo, los valores que deben de comenzar desde el hogar, no es en la escuela es parte, deben comenzar desde que nacen, desde que viven en sus hogares con sus padres. ¿Y qué valores se le van a inculcar padres si tampoco tienen? O sea, depende. Bueno, pues se supone que esos muchachos no tienen ningún valor. No siempre, hay padres que tratan de inculcarle valores, pero lamentablemente vivimos en una sociedad que criar, señores, ahora es difícil porque tenemos tantos enemigos en contra de los buenos valores, la música, la misma internet que se usa de una forma que lamentablemente se puede usar de buena manera. Yo lo que le apuesto a usted, no para lo bueno. Yo lo que le apuesto a usted y a la gente que me está viendo ahora, que si hubiese sido una maestra o un maestro que corrige a un muchacho, es decir, le llama la atención y graban a ese maestro, graban a esa maestra, inmediatamente todo el mundo se vuelca en contra de esa maestra o de ese maestro. Y dice, mire, cómo ese maestro se expresa así, cómo esa maestra se expresa así, y lo acaban y hasta lo suspenden y lo cancelan de educación. Yo le apuesto eso a usted. Bueno, también el maestro es un adulto. Está bien, es un adulto. El estudiante es un menor Está o bien, una menor. Es una menor, pero una menor de 16, 17 años sigue siendo una menor,
pero con muchos conocimientos. Lo que le digo a usted es que cuando pasan cosas con estudiantes, que a veces son más terribles que Caín, como dicen por allí, porque solamente son menores por la edad que tienen, porque tienen la mente más adulta que cualquiera de nosotros. Entonces, lo que le digo es que la pena debió ser, la sanción debió ser más fuerte, no que lo sacaran de la escuela. Escuché por allí que van a impedir los celulares, los teléfonos celulares en las escuelas, por lo menos en esa escuela, y yo diría que en todas las escuelas. ¿Qué hace un muchacho con un teléfono celular en un aula? Yo me pregunto. ¿Qué hace un estudiante que bueno, que estamos en una época de la tecnología? Bueno, si es necesario, entonces por esa clase que se le preste su celular. Pero ¿qué hace un bendito muchacho con un celular en un aula? Chateando, haciendo tal cosa. Yo me pregunto. Entonces, hay muchas cosas que deberíamos evitar aquí, en los centros educativos especialmente, para que este tipo de hechos no sucedan. Y eso que usted hablaba de valores, eso a veces se queda más en un cliché. La gente lo que está ahora es por sus cuartos, por buscar like en las redes y esas cosas. Ese es el pan nuestro, Esmeralda, déjeme decir. Eso de los celulares en las escuelas es el mismo tema de los celulares y ciertas comodidades en los centros penitenciarios del país, que claro, se habla siempre, se dice siempre. Sin embargo, siguen saliendo videos de estudiantes que se quedan solos o solas en las aulas con celulares y cuántas cosas. ¿Por qué han salido videos peores de ahí todavía? Han salido videos teniendo hasta relaciones en escuela, en aulas. Claro, peores que eso. Entonces también debe haber una vigilancia que hacen unos jóvenes en un aula si no están impartiendo clase en ese momento. Exacto. O sea, son muchas cosas realmente. Pero se supone que las escuelas, bueno, muchas escuelas cierran el aula en hora del break o el recreo, como se le llama. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Debe haber una vigilancia. Ya los centros educativos de ahora, por lo menos en algunos, hay lo que se llaman cámaras y al coordinador, porque las cámaras no van a evitar, las cámaras te van a decir quién estaba allí, pero no van a evitar que se haga. Pero hay coordinadores vigilando a los estudiantes, porque hay muchos cabezas calientes, tanto hembras como varones en las escuelas, que ya usted sabe, eso no es fácil. Mire, ya tenemos el invitado medio aquí. El invitado está aquí con nosotros. Antes de ir con nuestro invitado, dictaron 12 meses de prisión preventiva. Le dictaron a un funcionario de Cienfuegos, de Santiago Oeste, porque supuestamente estaba cometiendo atracos en un vehículo rotulado de esa institución. Esa persona, eso fue en Puerto Plata, y ahí está el hombre con 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción. Él y 2 personas más están involucradas en ese hecho. Entre los imputados figuran Waldin Castaño Martínez, que se desempeñaba en la administración distrital como su director de limpieza. Los demás enviados a prisión son Álvaro Rodríguez y Randy Genao. Así van las cosas. Nos llega la información de que mataron a tiros a un conocido abogado de Santiago en los cerros de Gurabo. Luego daremos más detalles. Nos dijeron eso al principio del espacio, pero tenemos que confirmar el hecho. Exacto, y la persona que es. Exacto, en el transcurso del programa vamos a decirle si fue ese abogado, que sabemos el nombre, pero lo vamos a revelar más adelante. Exactamente. Y qué pasó, ¿verdad? Porque son casos muy raros. Vamos a la pausa, señor director. Cuando regresemos vamos a conversar con el arquitecto Alexis Sosa. Él es el director regional norte del Ministerio de Obras Públicas.